Buenos días. Esta mañana quiero explicarles con respecto a uno de los patrones de comportamiento que se llama iterador. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en Java. Acá tenemos una clase, en este caso una estructura de datos que se va a llamar lista números, la cual tenemos dos tipos de atributo. Vamos a recorrer un array, números y la posición en la que se encuentra. Creamos el método. En este caso inicializamos el array, simplemente va a tener 10 datos, o sea, 10 espacios de datos. Y aquí vemos el método agregar, ¿no? Inicializado por una variable i. Eso es la primera clase que hemos creado, lista de números. Pero también paralelamente vamos a crear otra estructura de palabras, de datos, pero de palabras, la cual aquí estamos visualizando. Vamos a ingresar 5 palabras, desde la palabra 1 hasta la palabra 5, igual con un int declarando una posición, ¿no? Tenemos ahí el constructor, listar palabras, y también tenemos un switch en el método que estamos haciendo, el método agregar, ¿no? Vamos a recoger un string como variable p, ¿no? Por cada case que tenemos vamos a recoger una palabra, desde la 1 a la 5. Después de tener ya estas dos estructuras de datos, tanto de palabras como de números, vamos a crear una interfaz que se llama iterador. A través de esta interfaz vamos a implementar, sobreescribir dos métodos. El primero es siguiente, se llama siguiente, pero recogerá un valor de tipo object, y lo otro un valor de tipo boolean, no tiene siguiente. Después de haber hecho el iterador, vamos a implementar cada método. En este caso vamos a implementar lista números iterador, es el primer caso, la primera estructura. Y si dan cuenta, acá tenemos el nombre de la implementación, implement iterador, que es en este caso el interfaz, ¿no? Que tenemos igual, inicializamos las variables, el constructor también, y luego sobreescribimos los dos métodos. En el primer método, que se llama siguiente, simplemente vamos a retornar los números y la posición en la que se encuentran, ¿no? Después de haber agregado. Y en el siguiente, el tipo boolean, que en este caso es el método public boolean tiene siguiente, vamos a hacer la siguiente comparación, ¿no? Si la posición es menor al tamaño del array, y al mismo tiempo si los números de la posición son diferentes de 0, ¿no? En este caso nos va a retornar verdadero, si no falso. Si la posición es mayor al array que hemos declarado, en este caso 10, nos va a botar un error. Luego lo vamos a ver cuando probemos el ejemplo. Lo mismo vamos a implementar lista palabras iterador, que es la misma implementación. Vamos a implementar en este caso esta estructura de datos con el mismo interfaz, ¿no? En este caso también con iterador, que es la interfaz que tenemos. Igual hemos inicializado las variables de tipo string y una de tipo int, es la posesión, y aquí vamos a listar las palabras. Igual hemos sobrescrito los dos métodos, el siguiente y el tiene siguiente. El primero vamos a retornar la posición y el otro simplemente que sea menor que 5, ¿no? Si es que la posición es menor que 5, me retorna verdadero, de lo contrario falso. Y ya tenemos las dos estructuras de datos, tanto de números como de palabras, y también tenemos sus implementaciones con los dos métodos sobrescritos. Ahora, una vez realizado eso, nos vamos otra vez a la clase principal, que es lista números, si se dan cuenta, y abajo tenemos un pequeño método que se llama public lista números iterador. Es una clase que estamos llamando al iterador. En este caso, si se dan cuenta, acá llamamos al iterador, llamamos return new lista números iterador acá, y nos va a mostrar el constructor de la clase de implementación, ¿no? Es así como llamamos. Una vez tenido esto, la lista de números, si es que no tuviésemos este método aquí en la clase principal, no se ejecutaría el iterador. El iterador es ajeno a la estructura de la implementación. Simplemente llamamos y se ejecuta, ¿no? Y lo podemos ejecutar en cualquier clase.
o en este caso que nosotros hemos creado, ¿no? De la misma forma, aquí vamos a retornar números. También en la lista de palabras, también tenemos esta misma clase, como por ejemplo listar palabras iterador, y retornamos new lista palabras y retornamos las 5 palabras que nosotros vamos a registrar, ¿no? Vamos a ingresar. ¿Cómo probamos este código, este pequeño segmento, si es que funciona lo que estamos diciendo, la lógica del iterador? Nos vamos a prueba iterador, que es donde contiene el método main, es el único en el cual se puede ejecutar una clase de tipo Java. Y aquí inicializamos las dos primeras clases, ¿no? En este caso hacemos un instanciamiento, ¿no? Lista números, le damos una variable inicial y luego new lista números, la misma con la lista palabra. LN y LP son las variables que van a contener los datos que yo voy a ingresar. Y ahí tenemos los primeros datos. Si se dan cuenta, tenemos 10 registros: 5, 3, 1, 9, 2, 8, 1, 9, 2, 8. Y también tenemos la lista de palabras: 8, 5, 2, 1, 3, 9 en palabras. Luego, que también aquí hemos instanciado el iterador, que es el iterfaz. El iterfaz aquí, el valor de la variable ln.iterador, aquí está llamando, ¿no? Si se dan cuenta, está llamando a la lista de números iterador que hemos declarado en este caso en la clase principal. Entonces, si se dan cuenta, esa es la lógica que tenemos. Aquí hacemos un while para recorrer primero los números, ¿no? Y los dos métodos. Iterador.tiene siguiente, si se dan cuenta, es el segundo método sobrescrito. Y el primero es para ver la posesión. Así es, como es un tipo int, declaramos el int y jalamos el siguiente, ¿no? Y imprimimos la variable inicializada como número. Lo mismo hacemos con las palabras. Tiene la misma lógica y la misma estructura. Aquí vamos a comprobar. Vamos a probar si es cierto. Vamos a correr run file y vamos a visualizar en el ejemplo que sí es verdad lo que estamos diciendo, ¿no? Aquí vamos a ver, ahí tenemos los 10 números y tenemos las 5 palabras. Si es que yo agrego tan solo un número más, por ejemplo ahí un 8 más, y vamos a correrlo de nuevo, nos va a salir error porque el número es mayor a 10, ¿no? Y nos sale un error en lista números y en la prueba iterador. Entonces no funciona el iterador. Retrocedemos y el valor, que es solo 10, lo va a tomar, ¿no? Y ahí podemos ver el resultado. Entonces, cuán importante es ver este patrón de comportamiento iterador, que lo podemos ejecutar, en este caso se ejecuta en cada clase principal, ¿no? Lo llamamos y hacemos el instanciamiento y de esa forma recorremos ya sea un array list o una lista de palabras, de datos, de cualquier tipo que sea, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias por todo, por la atención.